¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Pues justo como les decíamos en las historias, para que los que no sepan, pues estamos en redes sociales. En Instagram estamos como @jovenpodcast. También estamos, nos pueden buscar en YouTube y en Spotify como Jóvenes Soñadores. Ahí pueden ver nuestros episodios o pueden escuchar nuestros episodios cuando ustedes gusten. Y justo como les decía, justo en las historias de Instagram, hoy tenemos dos invitadazos de honor. Tenemos a los hermanos de Amoris Christi para hablarnos de un tema como muy interesante, muy apasionante y que es parte primordial dentro de la misión de la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre la vida consagrada. Bienvenidos, hermanos. Pues nos pueden, cuando se pueden presentar, nos pueden hablar como un poquito de ustedes. Muy bien, pues yo soy el hermano Alan Saldaña. Yo soy el servidor general, el superior de la comunidad y fundador de la comunidad de servidores Amoris Christi, que somos una nueva comunidad, una nueva realidad de la iglesia que comenzó hace 10 años en Valencia, España, pero que se fundó canónicamente, ha comenzado su caminar canónico aquí en la arquidiócesis de Toluca. Hace ya, van a ser 5 años. Muy bien. Y yo soy el hermano Santiago, soy el secretario general de los servidores Amoris Christi, soy de Valencia, España, originario, y pues también estamos aquí, gracias a Dios, sirviendo ya varios años en la arquidiócesis de Toluca. Perfecto, muchas gracias. Y pues vámonos ahorita ya, de lleno con este episodio, con esto que bueno, para que nos platiquen un poquito, me gustaría que nos platicaran un poquito de qué es la vida consagrada. Muy bien. Bueno, pues la vida consagrada es un estado de vida que nace desde los primeros siglos en la iglesia, desde el primer siglo. San Pablo ya habla de la vida consagrada cuando habla de que nos recomienda que no se casen y hay hombres y mujeres a los que le llaman los vírgenes, tanto hombres como mujeres, que guardan su virginidad, su estado, su cuerpo y se lo consagran a Dios, se quieren dedicar totalmente a Dios y ahí nace la vida consagrada y aparece por primera vez en la Sagrada Escritura, motivada mucho por Pablo. Pablo y San Juan, podemos decir, son dos iniciadores de la vida consagrada en el aspecto de la virginidad y el guardar el celibato y demás. Después del Concilio Vaticano II, la vida consagrada tiene una nueva terminología, digamos, una nueva perspectiva, utilizando esa palabra, y la divide básicamente los estados de vida en secular y consagrados. El estado de vida secular vendrían siendo los diocesanos, la vida diocesana, sacerdotal, que son sacerdotes en una arquidiócesis, una diócesis, el matrimonio, que son seculares, institutos seculares, etcétera. No son formas de vida que no hacen votos ni demás, ¿no? Y la vida consagrada es el estado de vida de hombres y mujeres que se entregan totalmente a Dios también, pero de una forma radical, de una forma con un radicalismo. Y esa radicalidad se ve reflejada en los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos van a ser lo que constituya la vida consagrada, dándole forma a esa forma de vida. Entonces tiene 3 aspectos la vida consagrada con la que tú sabes que alguien es consagrado, como se le llama, ¿no? Que es la fraternidad, que tiene un carisma y una espiritualidad, y los consejos evangélicos, que ya hablaremos más adelante de ello. Ok. Y ustedes como en vida consagrada, más o menos como que bueno, específicamente hablando de su comunidad, como a qué se dedican, qué hacen incluso, por ejemplo, en este caso diferente, qué hacen de diferente a un sacerdote, que a lo mejor ya hay una idea un poquito más general de lo que hacen los sacerdotes. Entonces, ¿qué hacen de ustedes un poco de diferente a la vida de un sacerdote? Bueno, la vida consagrada son realidades. En el caso del hombre pueden ser consagrados sacerdotes y no sacerdotes. Nosotros somos hermanos. Primero Dios, nuestra comunidad es mixta, va a haber sacerdotes también, vamos para allá también nosotros, pero vamos a ser sacerdotes consagrados, no sacerdotes diocesanos, no seculares, sino vamos a ser consagrados. La diferencia es que nosotros vivimos un carisma, ¿no? Y una espiritualidad. La diferencia del consagrado al secular es que nosotros tenemos un carisma que nos constituye como comunidad.
En nuestro carisma, lo que nosotros nos dedicamos es a la vida espiritual, al revivir la vida espiritual en la iglesia, nuevamente, especialmente en la juventud, entonces en 3 ramas, ¿no? Que es la dirección espiritual, el acompañamiento vocacional y la misericordia. Entonces somos como los consagrados. Cada comunidad o asociación o instituto se especializa en algo y se hace como, digamos así, ¿no? Como si fuera un ejército de la iglesia, y son como las élites o los soldados específicos o expertos en algo, ¿no? En nuestro caso pues es la vida espiritual y el acompañar espiritualmente sobre todo a la juventud, ¿no? A las familias y a los jóvenes, nos dedicamos a eso, ¿no? A la vida espiritual. Es la diferencia. Toda nuestra vida está entregada a la vida espiritual, a formar nuevamente, a enseñar a rezar, a enseñar a escuchar a Dios, a sentirle, a descubrirle en la vida, a dirigirse correctamente. Eso nos dedicamos nosotros, ¿no? A la escucha de las personas, a escuchar sus necesidades, sus problemas, las 24 horas, ¿no? Estamos todo el tiempo dedicados a eso específicamente. Ok. Perfecto. Y una cosa como también importante que yo creo que es muy conocido también dentro de la vida consagrada, pero no hay como una profundización en conocimiento sobre eso, es el tema de qué son los votos, qué votos hay dentro de la vida consagrada y dentro de los diferentes carismas o grupos de vida consagrada. Y por qué se hacen, por cuál es la idea de hacer estos votos que pues hacen como una cierta renuncia comparada a una vida normal como laico, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que va a caracterizar de manera suprema la vida consagrada, a diferencia de los demás estados de vida, ¿no? Matrimonio, o sacerdocio diocesano, etcétera. ¿Qué es los votos? Los votos son la vida radical del seguimiento de Cristo. Es querer ser como Cristo fue, ¿no? De manera radical. No todos queremos imitar a Cristo de alguna u otra manera, todos los estados de vida, todas las vocaciones lo hacen, pero el consagrado lo intenta hacer de manera radical a través de tres votos que se llaman tradicionalmente consejos evangélicos, porque son 3 consejos que caracterizan a Cristo en su vida, que es la castidad, la pobreza y la obediencia. ¿No? Cristo fue obediente siempre desde niño, aprendió sufriendo a obedecer, dice la Sagrada Escritura, fue a la cruz obedeciendo al Padre, entonces toda su vida fue obediencia total, le gustara o no, obedecía. Fue pobre siempre, o sea, compartía lo que tenía, no era que fuera miserable, sino tenía bolsa. Judas era el encargado del ecónomo, tenía una bolsa, pero esa era de todos, no era para todos, se compartía, es lo que hace el religioso, no nada es suyo, nada es propio, sino todo lo compartimos, todo es de la comunidad, no tenemos nada propio, nosotros no tenemos propiedad, sino vivimos totalmente en esa radicalidad de pobreza para seguir a Cristo. Y la castidad, pues, el no poder, vivimos radicalmente el cuidado del cuerpo, en el sentido, pues no podemos casarnos, no podemos tener hijos, no podemos vivir la impureza en todos los sentidos, de vista, pensamiento, acto, no se puede, ¿no? En el sentido de que nosotros lo decimos porque me da la gana, no porque es que la Biblia dice que antes de casarse no se puede, o es que no se puede, no. En nuestro caso es para siempre por decisión propia, no por una ley canónica, sino porque nosotros, si un día la iglesia dijera vamos a abrir y los otros se pueden casar, los diocesanos, el religioso no se puede casar, el consagrado no se puede casar, porque él ha decidido hacer un voto de castidad porque quiere, no porque Dios se lo pidió y porque quiere. Y esa es la diferencia, ¿no? Los votos, pues, son eso, es vivir radicalmente como Cristo vivió, imitando a Cristo en totalidad, viviendo la castidad, pobreza y obediencia. Ok. Entonces, bueno, por lo que entiendo está voto de obediencia, de pobreza y de castidad. Así es. ¿Hay más votos aparte de esos o son los únicos que hay? Cada comunidad puede agregar más votos, ¿no? En sí son los 3 consejos evangélicos, son los únicos que hay, no hay más, y todas las comunidades hacen esos 3. Algunas comunidades antiguas como los cartujos, como los benedictinos, que son muy antiguas, hacían nomás un voto, cosas así, ¿no? De castidad, o una de obediencia, o así, faltan los 3, ¿no? Pero porque los vivían ya y venían incluidos en esos votos. Entonces todos los consagrados, todos básicamente viven y hacen los 3, y ya hay cada instituto, o cada asociación, o cada comunidad religiosa consagrada puede agregar. Entonces hay comunidades que hacen voto de educar, o dar la vida a los enfermos, o amar. Nosotros, por ejemplo, hacemos uno de amar hasta ser víctimas, o defender las verdades y dignidades de nuestra madre. O sea, cada quien hace un voto dependiendo de su carisma, su espiritualidad que el fundador dé. Pero bueno, estos 3 son los evangélicos, son los únicos que hay. Ya los demás son dados por el fundador de esa comunidad. Ok, perfecto. Y bueno, aquí voy a hacer una preguntita más antes de irnos al corte. Básicamente, ¿cuál es
fruto espiritual, por así decirlo, o sea, qué frutos espirituales se buscan haciendo estas renuncias, ¿no? Porque bueno, es muy de la tradición del cristianismo que se busquen ciertos frutos o se busquen ciertos bienes espirituales a través de la renuncia de ciertas cosas que naturalmente son, no es que sean malas, sino que son buenas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, o sea, como qué bienes espirituales hay detrás de hacer estas renuncias o estos votos que al final de cuentas, como tú nos dices, hermano Alan, son una convicción, ¿no? Más que una obligación. Sí. Pues hay hombres y mujeres que Dios llama a vivir una radicalidad para dar testimonio al mundo de la existencia de Dios, ¿no? De que se puede vivir como Dios vivió cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, cuando el Verbo se hizo hombre en Jesucristo, cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo, y ese es vivir esa radicalidad. San Juan Pablo II decía que la vida consagrada eran pequeñas como embajadas del cielo en la tierra, porque se vivía como el cielo va a ser. Entonces es una forma escatológica en esta vida, ¿no? Nuestra fe cree que todo lo que Cristo enseñó, todo lo que está revelado, incluso en lo de la otra vida, en el cielo, es lo escatológico, o cuando llegue el fin del mundo y la segunda venida del Señor, se puede vivir ya aquí, de una manera imperfecta, pero se puede empezar a vivir aquí, ¿no? Entonces, Cristo dijo que en el cielo no iba a haber matrimonio, sexo, etcétera, ¿no? Seremos como ángeles, dijo. Entonces, si eso es así, se tiene que poder vivir aquí también. Tiene que haber gente llamada a vivir eso, ¿no? Que es la castidad. En el cielo habrá fraternidad y solo seremos hermanos, solo habrá hermandad, dijo Jesucristo. Entonces significa que todos compartiremos y no habrá egoísmo y no habrá una cierta propiedad. Entonces se tiene que vivir aquí esa pobreza evangélica, ¿no? Y la obediencia, pues todos estaremos con el Padre. Entonces, ¿cómo vamos a estar sometidos al Padre si aquí no se puede vivir? Entonces esa es la obediencia, ¿no? Entonces eso es lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? Queremos dar testimonio al mundo. Dios escoge a algunos hombres y mujeres para de manera radical vivir radicalmente su vida, configurarse totalmente en Él y demostrar que sí es posible vivir como Él pide en medio del mundo, porque finalmente vivimos en medio del mundo. Aunque seamos activos o contemplativos, vivimos en medio del mundo, vivimos sometidos a una sociedad, a cultura, a un mundo, y ese mundo, pues, le decimos al mundo: Dios existe, te lo voy a demostrar y lo voy a hacer con mi vida, ¿no? Viviendo una radicalidad, una forma de vida radical en la pobreza, castidad y obediencia. Ok, perfecto. Pues sí, ok. Entonces, de momento nos vamos a un pequeño comercial. Esto es Jóvenes Soñadores y regresamos con más. Y pues bueno, estamos de regreso aquí en Jóvenes Soñadores. Ya nos platicaron un poquito de qué es la vida consagrada, cuáles son los votos, etcétera, etcétera. Y digo, ya lo mencionamos igual un poquito, hermanos, como cuál es la diferencia. Ahorita nos hablaron entre la diferencia entre el consagrado y el secular, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, o sea, como ya dentro de las labores de servicio, digámoslo así, a la iglesia, ¿cuál es la diferencia entre sacerdotes, entre religiosos, consagrados, laicos consagrados, que pueden ser términos que pueden ser que pueden parecer muy, bueno, pueden ser muy parecidos, o que incluso hasta los utilizamos digamos, para lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí hay una diferencia. Bueno, pues digamos así que los estados de vida, dentro de la vida consagrada hay un montón de ramas. O sea, cuando hablamos de vida consagrada, hablamos de religiosos, hablamos de institutos seculares, hablamos de sociedades de vida apostólica, laicos consagrados, instituto secular. Hay un montón, pero son muchísimas ramas en realidad. La iglesia es muy grande en realidad y todo eso le llamamos, para no decir tanto, vida consagrada. Y se acabó el problema, ¿no? Entonces, pero en realidad es muy, muy grande. Lo común de ellos es que normalmente a todos hacen votos, todos viven en fraternidad, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que hay diferentes formas de vida dentro de la iglesia, y especialmente la vida consagrada. La diferencia, el sacerdote diocesano pues tiene como principio el llevar los sacramentos, es decir, administrador de los sacramentos en una parroquia diocesana, se queda en su diócesis normalmente. A veces hay misioneros, excepciones, pero normalmente se queda en una diócesis toda su vida, en un territorio diocesano. Y se dedican a la administración de los sacramentos y cuidar los sacramentos al pueblo de Dios, ¿no? Que la comunión, la confesión, los bautizos, bodas, etcétera, ¿no? Cuidar los sacramentos en el pueblo de Dios.
El consagrado, el religioso y consagrado, pues normalmente tiene específicamente un trabajo en hospitales, en escuelas, en la vida espiritual, en santuarios, tiene como una misión particular según su carisma y su forma de vida, ¿no? Y dentro de ahí, pues vemos mucha diferencia. Están los laicos consagrados. Los laicos consagrados vienen siendo una respuesta de la Iglesia que comienza más o menos ya desde el siglo XVI y XVII y se fortalece en el siglo XIX y sobre todo en el Concilio Vaticano II ya, en los institutos seculares, como una respuesta a aquellas personas que no se casaban, ¿no? Y vivían una cierta soltería. Y dentro de esa soltería, pues la Iglesia no quería simplemente que vivieran ahí, yo estoy en mi casa cómodamente y ya está, ¿no? Sino que tenían que tener una cierta consagración a Dios, ¿no? Una entrega. Entonces son grupos de personas que no usan hábito, no tienen, no es necesario que tengan una espiritualidad, un carisma. Hay comunidades que se dedican a eso, institutos que se dedican a eso, que viven en comunidad, en fraternidad, pero no es necesario, no es obligatorio. Hay laicos consagrados que viven solos en su casa, que simplemente hacen votos, los renuevan con su párroco. Una vez al año renuevan los votos con el obispo cada 3 años y viven así, entregados totalmente a Dios. Y la diferencia es esa, es un laico que vive en el mundo, que trabaja como cualquiera, que vive su profesión, lo que estudió o el trabajo que desee, tiene su casa, sus bienes, etcétera, pero tiene voto de obediencia y de castidad, ¿no? Y a veces tienen una cierta pobreza, pero distinta porque viven en el mundo, son seculares, ¿no? Viven en el mundo. Esa es la diferencia, ¿no? Un laico consagrado es aquel que se queda en el mundo, pero se quiere consagrar a Dios, quiere tener una responsabilidad en la Iglesia y hace, si es solo, pues hace lo que el obispo o el párroco le ordene, lo que le pida a la Iglesia a través del obispo o el párroco, y si estaba en una comunidad, pues el carisma, ¿no? Por ejemplo, el Regnum Christi es una comunidad de laicos consagrados que se dedican a eso, ¿no? Entonces ellos tienen un carisma y una espiritualidad propia, pero no es necesario, no es obligatorio, ¿no? Los laicos consagrados pueden vivir. Hay comunidades solas, ¿no? Gente que vive sola y cuáles no tienen un carisma espiritual, sino la obediencia al obispo y al párroco en las necesidades que ellos les pidan, ¿no? Esa es su obediencia. Entonces viven, por decir así, tienen una responsabilidad en la Iglesia, y eso es lo importante en todo estado de vida. Todo estado de vida dentro de la Iglesia tiene que tener una responsabilidad para construir, para llevar el reino de Dios. Ok, o sea, en el caso de los laicos consagrados o en algunos de ellos, me imagino, digo, esto es más como, de personas que yo conozco, pero antes, hace mucho tiempo cuando había un sacerdote en la familia, uh-huh. Casi siempre había un hermano o una hermana que terminaba como consagrando su vida para apoyar en el servicio a ese hermano, ¿no? Que se terminaba convirtiendo en sacerdote. Y de hecho hasta hace poquito tiempo conozco una señora que justo se dedicó toda su vida, o sea, hizo una laica consagrada, pero para el servicio de su hermano que fue sacerdote, ¿no? Entonces, o sea, es más o menos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo hay laicos que consagran su vida, y justo con todo esto que nos estás explicando, ¿no, hermano? Sí, así es. Y bueno, ya como teniendo una idea de todas estas diferencias, yo creo que es una pregunta que yo creo que todo buen joven que de alguna forma empieza a descubrir su vida espiritual y empieza a tratar de conocer qué es lo que Dios busca de su vida, pues siempre, sobre todo por ejemplo en el caso de creo que es más común escuchar el tema del sacerdocio, ¿no? Pero bueno, también está el caso de las mujeres, si quieren también llevar una vida consagrada, o hombres que también, pues a lo mejor el sacerdocio no es lo suyo, pero también busquen solamente la vida consagrada. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué luces? Digo, porque cada proceso de discernimiento es como único, ¿no? Y cada proceso de el descubrir que Dios me está llamando a algo, pues es único como persona, ¿no? Pero ¿qué luces puede haber dentro de este proceso? A ver, hermano Santiago, sí. Para que ¿qué luces hay para yo decir como, bueno, probablemente Dios me está llamando a la vida consagrada? Okay. Bueno, pues al fin y al cabo la vocación viene de Dios, es Dios quien te ha escogido, es Dios quien te llama, y es Dios quien te va a ir revelando poco a poco pues lo que quiere de ti. Puede ser a lo mejor en un momento concreto de tu vida, puede ser a través de diversas experiencias que vas viviendo. Dios también puede llamarte pues cuando te identificas a lo mejor al ver a una consagrada, algún religioso, algún sacerdote, dices, pues yo siento dentro de mí que quiero ser como él, ¿no? Quiero hacer lo que él hace.
Dios también puede ir sembrando esa inquietud a entregarte totalmente a Él, a lo mejor a través de la Eucaristía, ¿no? Cuántas vocaciones han sido pues en el servicio, ¿no? Como a lo mejor monaguillos, que también hay muchos que se identifican, ¿no? Con el sacerdote, ¿no? Esa atracción hacia Dios, hacia lo sagrado, hacia lo espiritual. Entonces son distintas formas como Dios te va a ir revelando lo que quiere de ti, esa vocación que Él te ha dado. Al fin y al cabo, en ese trato personal con Él, también a través de la oración personal y viviendo experiencias, pues a lo mejor de retiros, de ejercicios espirituales, pues el joven puede ir enamorándose cada vez más de Cristo e ir descubriendo que en el fondo Dios lo llama a entregarse totalmente a Él, a ser totalmente suyo. Y de esta forma, pues también se recomienda mucho que los jóvenes puedan tener ese acompañamiento espiritual, con un director espiritual, con alguien pues que se dedica a esto, como por ejemplo nuestra comunidad, de modo que pueda ir discerniendo correctamente esas luces, esos signos que Dios le va dando a lo largo de su vida espiritual e ir conduciéndolo por el camino que Dios le está pidiendo vivir, ¿no? Y que pueda entregarse totalmente a Él y que pueda dar esa respuesta en la vocación que Dios le ha dado. Ok. Y bueno, justo vamos como a tratar de aterrizar un poquito como todo este conocimiento, y justo creo mejor forma como hablar del testimonio personal, ¿no? Y yo creo que por eso no podremos hacer un episodio de vida consagrada y nada más siendo, bueno, normalmente estamos Emi y yo en la cabina, ahorita él está en la Jornada Mundial de la Juventud, pero bueno, no podremos hablar de esto como laicos, necesitamos como justo el testimonio de personas que ya están como justo viviendo esto. Entonces me gustaría que así como en un par de minutitos o 3 minutitos cada uno, nos puedan platicar un poquito de su testimonio, cómo Dios los llamó, cómo fue como todo este proceso, porque creo que como todo hay como momentos muy románticos, por así decirlo, en el que Dios te va llamando, y también hay momentos como de mucha, por decirlo así, cruda realidad, ¿no? Donde ya también hay momentos que es como, a ver, espérate tantito, Señor, ¿no? Como que chance, igual y no sé si estoy tomando la decisión correcta. Bueno, pues mi vocación no fue demasiado temprana, diría yo. Yo a los 7 años sabía lo que Dios quería de mí, a los 7 años descubrí mi vocación. Fue así muy brevemente, rápidamente, hubo un cambio de obispo en mi yo soy de Tijuana, originario de Tijuana, que soy de Tijuana. Entonces ahí hubo un cambio, yo tenía 7 años, en segundo de primaria, y pues hay una serie de acontecimientos que llegan a tocarme a mí y representar a la escuela en la que estaba, que era una escuela religiosa de las Madres Escolapias. Ahí, pasando dentro del arzobispo, después de vivir una serie de cosas internas, pues cuando él ya da la bendición y eso, pasas para pues como felicitarles a su llegada, yo en ese momento, dentro de mí sentí una voz fuerte, oí una voz fuerte que me decía que no era de fuera, no era de adentro, no era mía, no era un pensamiento, era algo sobrenatural que uno descubre, digamos así, que Dios habla cuando quiere, como quiere, a quien quiere, de diferentes maneras, cada alma es distinta. Entonces en mi caso pues yo lo oí como una voz que me decía, ven y sígueme, ¿no? Sé mío y sé sacerdote, ¿no? Y sé sacerdote, y yo sabía que también en la vida consagrada, en la vida religiosa, no solamente a través de los votos, no solamente la vida sacerdotal, sino también el compromiso de una exigencia de vida a través de los consejos, y eso lo oí en ese momento, ¿no? Que me hizo, que en ese momento no sabía ni qué era ser sacerdote, ni sabía eso, no lo tenía muy claro, pero yo lo había oído, lo había sentido, ¿no? Y me puse a llorar y le decía a mis padres, me dijo Dios que fuera sacerdote, no sé ni qué era eso, pero yo tenía que hacer eso que Dios me había dicho, ¿no? Y eso fue como mi vocación, ¿no? Que me lo dejó muy claro, muy, muy conciso, ¿no? Yo soy un poco como muy intelectual, muy serio, muy cerrado en cosas, y yo siempre he dicho que Dios me hizo ver eso rápido para que no me desviara, ¿no? Siempre hay desvíos en la adolescencia, además, en la rebeldía, siempre existe eso, pero siempre está ese adentro, que cuando uno tiene dudas, estrés, tristeza, desolación por las situaciones del mundo, de la iglesia, lo que sea, y está en crisis humana, como cualquier humano, volteas atrás y dices, a ver, recuerdas, cierra los ojos, recuerdas ese momento histórico, puntual, que sigue vivo, cierra los ojos y vuelves a revivir, vuelves a sentir eso fuerte, sobrenatural, y dices, no, yo sé que Dios existe porque lo he vivido, yo sé que existe porque está ahí, y depende de las cosas, y eso te hace a seguir la vocación adelante, ¿no? Esa es como mi vocación, ¿no? La vocación
más que escuchar, que es un llamado, eso significa llamado, es más que Dios te ame. Dios siempre nos grita en el susurro, es más bien cuando yo quiero que escucharle, ¿no? Cuando tú abres el corazón y eres generoso, gratuito, abres tu corazón, y en ese momento yo abrí mi corazón, se abrió por la situación que estaba, o el ambiente, lo abrí y lo escuché, ¿no? Fue muy claro, fue conciso, ¿no? Pero eso depende, ¿no? Para encontrar lo que Dios quiere, nosotros lo único que tenemos que querer es querer abrir nuestro corazón, y Dios va a oír la voz de Dios, ¿no? Que te va a decir matrimonio, sacerdocio, vida consagrada, y te va a llevar ahí. Así brevemente. Muchas gracias. Bueno, ¿Tu hermano? yo pues a los 15 años comencé un proceso de conversión, porque yo viví desde la primera comunión, pues comencé a apartarme de Dios, y lo típico, ¿no? de la adolescencia que viven tantos chamacos hoy en día, que se van alejando y se van alejando. Entonces, bueno, yo quería ser líder de un grupo católico que estaba más o menos ahí vinculado a la parroquia, pero pues no se vivía muy bien, que digamos, no nos hablaba mucho de Dios y así, ¿no? Entonces, pues llevado por la soberbia, pues quería ser el monitor de este grupo, y entonces había un problemita que me exigían que tuviera la confirmación. Yo no sabía ni qué era la confirmación ni nada de eso, y así que pues yo entré, y fue precisamente ahí cuando yo comencé a encontrarme con Dios, ¿no? Con ese Dios que me amaba, con ese Dios que me estaba buscando, con ese Dios que también me había escogido, pero yo no tenía ni idea de lo que quería de mí, y abriéndole el corazón, pues fue precisamente conforme yo comencé a comprender nuestra fe, a conocerla, y se me fueron aclarando muchas dudas y preguntas que yo tenía, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre quién era yo, sobre si verdaderamente existía otra vida más allá de aquí, o si todo al fin y al cabo era esta vida, ¿no? Entonces, bueno, comencé a encontrarme con Dios. La primera experiencia que yo tuve de Dios pues fue en la confesión, porque yo nunca jamás me había confesado, ni tan siquiera en la primera comunión. Y bueno, pues así fui creciendo en la relación con Dios. Dios fue enamorándome cada vez más, y yo comencé a rezar todos los días que me revelara lo que quería de mí, ¿no? Es decir, yo ya había entendido que no estaba en este mundo por casualidad, sino que Dios me había dado una vocación y una misión concreta que solo yo podía llevar a cabo, y yo quería descubrirla para hacerla, y porque pues al fin y al cabo yo sabía que solo en su voluntad estaba mi paz. Y bueno, pues continuando con la oración diaria, le hacía una petición especial y le decía al Señor que si Él quería, si no era mucho pedir, que me revelara mi vocación el día de mi confirmación, porque iba a ser un día muy especial para mí, iba a recibir el Espíritu Santo, y yo también iba a confirmar mi fe, y también el Señor me iba a confirmar mi vocación, era mi inquietud. Y bueno, pues curiosamente, pues sí, Dios me escuchó, Dios siempre nos escucha en la oración, es cierto. Y precisamente el día de mi confirmación yo tuve una experiencia de encuentro personal con Dios en la Eucaristía, en una capilla ahí en Valencia, en España, de adoración perpetua. Y bueno, pues yo entré ahí en esa capilla, comencé a hacer oración, miré cara a cara al Santísimo, al Señor. Y bueno, y dentro de mí escuché, pues sí, algo así como una voz interior que me dijo: ayuda y ámame. Pero una ayuda que al fin y al cabo Dios me estaba diciendo: entrégate totalmente a mí, a mi servicio, sé totalmente mío y dedícate por completo a mí, ¿no? A servirme a mí y a servir a tus hermanos, ¿no? A estos mis hijos, para conducirlos hacia mí, hacia mi amor. Y un ámame especial, ¿no? Porque al fin y al cabo Dios también nos llama a amarle a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón. Al fin y al cabo es todos los bautizados y todo ser humano está llamado a amar así a Dios. Pero para mí fue un ámame, pues sí, de entrégate totalmente a mí, entrégame todo lo que tú eres, todo lo que tienes, lo que yo te he dado, para ser totalmente mío, y siendo mío poder llevar ese amor a todas las almas. Entonces, bueno, pues fue ahí cuando yo tomé conciencia de que pues Dios me había escogido, de que era totalmente suyo, y pues sí, no me quedó más remedio que decirle que sí, ¿no? Porque yo sabía que nada y nadie en este mundo me iba a hacer tan feliz como hacer su voluntad. Entonces, pues a partir de ahí, pues estoy aquí, gracias a Dios. Ok, pues está, ¿cómo decirlo? Intenso, ¿no? Porque digo, yo creo que difícilmente, bueno, no sé si difícilmente, yo siento más bien que le ponemos como muchas piedritas a Dios, yo creo que todos en algún momento, que justo se nos hace complicado escuchar la voz de Dios, ¿no? Y yo creo que Dios es
tan claro, o sea, habla como con tanta claridad, que sí llega un punto en donde no nos podemos hacer sordos a su voz, ¿no? Pero es cosa como de no poner como justo estas piedritas o incluso levantar muros con tal de no escuchar a Dios. Y yo siento que esto que puede sonar como muy extraordinario es algo muy, muy normal de la vida espiritual, el poder escuchar esta voz de Dios cuando hay momentos como críticos en la vida, ¿no? Y no solamente sucede en la Biblia, en los llamados, ¿no? Sino que sigue sucediendo hoy en día, cuando Dios llama a algo, ¿no? No importa si es un tema de vida consagrada, si es un tema de vida, como secular, pero al final de cuentas Dios siempre llama, y cuando llega un punto en donde ya simplemente no puedes hacerte sordo. Está de verdad muy, muy, muy bonito, o sea, como que no sé expresar en escuchar esto, no sé cómo expresar como el gusto de escuchar sus testimonios. En lo que lo proceso, vamos a un pequeño corte, estos jóvenes soñadores, y regresamos. Y pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en Jóvenes Soñadores. Pues ya nos platicaron un poquito de toda su vida, de la vida, de qué es la vida consagrada. Nos platicaron un poquito de su testimonio, de cómo Dios los llamó. Y bueno, creo que la parte más puntual, y aunque pueda sonar como muy del libro de santos, creo que la clave es realmente escuchar la voz de Dios, ¿no? Y que digo, no es algo que pueda sonar como súper remoto o súper lejano, es algo actual, es algo que sigue sucediendo, y que esa es la razón de ser, esa es la razón del llamado a la vida consagrada de todos los que pues justo han dedicado su vida a Dios a través de esta vocación, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poquito al tema de las preguntas y respuestas de algunas personas que justo vieron la historia en Instagram. Igual les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como @jovenpodcast, y ahí pues semana con semana vamos a ir subiendo preguntitas, toda la información sobre el podcast, algunas publicaciones, y justo para que puedan ustedes tener un poquito más se puedan involucrar un poquito más con los episodios, pues tenemos aquí justo nuestras historias, ¿no? Las subimos en Instagram, mandan sus preguntas y nosotros en los episodios las estamos compartiendo, ¿no? La primera pregunta que nos hacen es justo, y ya más o menos nos lo platicas un poquito, hermano Alan: si todos llegamos al cielo y seremos como ángeles, ¿estaremos consagrados todos? De cierta manera sí. En cuanto el consagrado, su misión en este mundo pues es mostrar al mundo lo que será, no es una predestinación de lo que será. Entonces el cielo ¿cómo será? Pues como es un consagrado más o menos, ¿no? Porque viviremos la fraternidad, viviremos la castidad, viviremos la obediencia hacia Dios, y que es como vive el consagrado ya en este mundo si lo vive bien, ¿no? Entonces es un pedacito del cielo, si se vive bien es como un pedacito del cielo, ¿no? En la tierra. Entonces sí, pues básicamente vamos a estar siempre unidos, consagrados, estar siempre unidos a Dios, y en el cielo siempre vamos a estar en Dios. Ok, perfecto. Y la otra dice, bueno, igual, pero para tener, o sea, como para volverlo a clarificar, ¿qué será de distinto en el cielo para aquel que consagró la vida en respecto a los demás? Digamos que una forma, una diferencia es, bueno, en el cielo no hay envidia, no hay egoísmo, por lo tanto todos son felices por lo que hay, pero así como en la tierra, en el infierno, en el purgatorio, en el cielo también hay grados, hay como jerarquía, y hay unos que la iglesia siempre, los padres de la iglesia lo interpretaban así como una mesa, ¿no? En el que Cristo está en la mesa en la última cena, en la gran fiesta del fin del mundo, su regreso en la parucía, y la mesa es muy larga, y los más santos, los que más amaron, los que más están más cerca de Dios, y los que menos pues están hasta el final, ¿no? Todos están en la misma mesa, todos están conviviendo con Cristo, todos están conviviendo con Dios, todos están viviendo ese amor, todos están unidos a ese amor, pero unos más fuerte porque están más cerca y otros más débil porque están más lejos. Esto no se entiende mucho porque, bueno, dices, bueno, esos gozan porque yo no, porque, bueno, tú vas a estar contentísimo porque tu hermano goce,
más que tú, digamos, porque en el cielo no hay envidia, no hay egoísmo, más que alegría, felicidad, más que amor, más que perfección. Entonces, la diferencia de un consagrado, digamos, si se vive bien, porque también lo podemos vivir muy mal y incluso sin llegar al cielo, también el consagrado, por ser consagrado, ya se fue al cielo directamente, podemos irnos al infierno también. Entonces, si lo vivimos bien, pues estaremos muy cerca de Dios, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís, para muchos expertos en la historia de la iglesia, es considerado uno de los santos más grandes que ha tenido la iglesia. Para unos es el más grande. Nunca fue sacerdote, él siempre fue hermano religioso solamente. Él solamente se consagró hacia Dios y se ve como alguien muy cercano a Dios por haber vivido eso radicalmente. Curiosamente, él nunca se consideró que esté muy cerca de Dios, él lo decía así, ¿no? Porque pues él sí había pecado, ¿no? Él no era virgen, él sí había tenido relaciones demás por su vida pasada, que no fue un converso, y él se reducía más, ¿no? Pero bueno, cuando alguien vive la perfección, la vida consagrada, lo vive bien, pues llega a una unión tan profunda en Dios, tan grande, que eso mismo que está viviendo en esta tierra tan grande, pues lo vive en el cielo. No tenemos aquí, por ejemplo, alguien así muy grande, muy extraño, pues al Padre Pío, que vivió una conexión muy fuerte con Dios, muy, muy radical, que tuvo muchas cosas sobrenaturales por esa misma radicalidad de cercanía con Dios, que bueno, se los regaló Dios porque también son dones de Dios y si los quiere dar, los da, y que pues en el cielo estará muy cerca porque vivió esa radicalidad aquí. Entonces el consagrado, por haber vivido esto, San Pablo decía, recibía coronas, ¿no? La Biblia habla así, no es que vas a estar todo coronado en el cielo, sino que es como premios, ¿no? Un premio, dice la corona de gloria, ¿no? Dice. Ajá. Entonces el que viva la virginidad, dice, y no se case, vivirá la corona de la virginidad. El que viva la castidad perfecta, no sé qué, vivirá la castidad, tendrá corona. Y así hay muchas coronas, que la Sagrada Escritura habla de muchas coronas posibles que normalmente el religioso, si lo vive bien, pues las puede recibir. No las puede porque no te consagras y ya la hiciste, ¿no? Sino hay que vivirlo bien. Entonces, pues vives, ¿qué es lo que ganas? Pues un amor más profundo en el cielo, más cercano en sentir esa fuerza de Dios, ¿no? Pero al final de cuentas, la vida consagrada siempre es una decisión de Dios, ¿no? Es alguien el que puede vivirlo, puede hacerlo, porque Él se lo pide, ¿no? Y si lo hace bien, pues recibirá ese premio, ¿no? Por eso Cristo también dice que el me siga a mí recibirá un premio mucho mayor en el reino de los cielos, ¿no? Una mansión, él habla también de mansiones, de tierras, como dejando ejemplos humanos, mundanos, para entender el cielo, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Viviremos más cerca de Dios, pero no es una elección propia, pero también es un llamado de Dios. Lo digo porque luego después alguien decía, pues yo quiero una mansión en el cielo y quiero tantas hectáreas entonces me voy a ser consagrado para vivir más cerca y vivir ese amor. En el fondo, pues también es un llamado de Él que te lo pide, ¿no? Porque al final si no lo haces porque yo quiero esa ambición, pues vas a vivir mal. Lo vas a vivir mal. Ok. Aquí, bueno, estas preguntas para recordad, pues nos las mandó Emi, ¿no? Como diciendo, bueno, también voy a participar de una u otra forma, a pesar de andar por allá, ¿no? En la jornada mundial. Pero luego nos pregunta Diego André, también saludos a André, un buen amigo, y dice, ¿por qué crees? Digo, yo creo que está como muy abierta la pregunta. A ver, yo la voy a tratar a ver si es lo que trató de preguntar. ¿Por qué creen en la vida consagrada, no? Más allá de... Bueno, pues porque sí es posible entregarse a Dios totalmente a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia, porque es precisamente Él el que te llama. Uno también, como ha dicho el hermano Alan, lo elige, y es precisamente cuando uno ya se ha entregado a Él que comienza a experimentar que precisamente es Dios quien te ayuda, quien te da su gracia para ir viviendo esta entrega, ¿no? Para ir viviendo el voto de castidad, el voto de pobreza, el voto de obediencia. Entonces, pues sí, hoy en día el mundo está muy necesitado de este testimonio de la vida consagrada, un testimonio coherente, un testimonio valiente de jóvenes que se han entregado totalmente a Él y que viven de esta forma, porque sí es posible gracias a que Dios está con nosotros y es Dios el que nos sostiene y el que nos anima a continuar adelante siendo santos y siendo fieles a este compromiso que también hemos asumido. Ok, sí, me gusta cómo suena. Bueno, ya igual nos preguntó Nati Reina, también un saludo para ella, ¿qué es la vida consagrada, ¿no? Pero igual ya esto ya prácticamente hablamos de todo esto a lo largo de todo el episodio. Y luego también nos preguntan acá ¿qué es lo más difícil de la vida consagrada?
Pues eso ya digamos que lo más difícil de la vida consagrada depende de cada consagrado, ¿no? Sí, es muy personal. Sí. Lo que siempre ha costado más, y eso es algo muy universal, porque a veces la gente, su principal miedo es la castidad, que no la va a poder, pero incluso luego eso es lo más fácil, porque al final es Dios quien ayuda a lo que es la pobreza y la castidad. Dios siempre lo va a ayudar. Normalmente lo que más le cuesta a los consagrados, hablando en general, es siempre la fraternidad, la obediencia y la fraternidad. Porque el pecado del ser humano es el mismo pecado que Satanás cometió, que es la soberbia, y de cierta manera la concupiscencia que nos mueve y nos inclina al mal es a la soberbia, y todos los pecados nacen de la soberbia. Entonces lo tenemos siempre. Entonces, sobre todo en los primeros años, pues lo que más cuesta a alguien es la convivencia, porque al fin de cuentas tienes una convivencia en la familia, y hay una jerarquía en la familia normalmente, ¿no? Una familia estructurada bien, pues está el papá y la mamá que manda, si no es que los hijos mandan ahora a veces, ¿verdad? Pero normalmente los papás mandan sobre los hijos y les dicen si pueden o no pueden, los educan, etcétera, ¿no? Y hay una cierta jerarquía dentro de una familia. Pero al final de cuentas existe también el encerrarse en sí mismo. Me voy a la habitación, me encierro y me olvido de mi papá, mi mamá, mis hermanos, me olvido, ¿no? Y me encierro, ¿no? En la vida consagrada eso no existe. Es una constancia, unión siempre. No hay de yo me encierro y me puedo quedar ahí. Va al superior y te saca. No se puede. Eso no existe. No, aquí es una constancia, es una obediencia. Y eso es lo que más creo cuesta a las muchas religiosas, muchos religiosos, muchos consagrados y consagradas se salen a veces de esta vida obteniendo votos perpetuos por la obediencia, por la fraternidad, porque se peleó con la hermana no sé qué, ya no aguanto y me largo, como si se pudiera, ¿no? Y este es un voto perpetuo a Dios que es irrompible. No pueden darte una despensa, pero es irrompible. Ante Dios, él nunca lo rompe, no puede romperlo, ¿no? Como decía el hermano Santiago en el corte, ¿no? De las religiosas se casan con Dios, son esposas de Cristo, y esa unión no se rompe con la muerte. Como se casaron con Cristo y las promesas de Cristo son eternas, están fuera del tiempo, pues ellas serán siendo esposas en el cielo, ¿no? Toda la eternidad, no toda la vida, toda la eternidad serán esposas de Cristo. No se puede romper. En el matrimonio humano se rompe con la muerte. Un voto que hace un hombre, una mujer a Dios en esta tierra no se puede romper. Es una alianza directa a Dios, como la alianza que hizo Abraham, como la alianza que hizo Cristo, y no se pueden romper. Dios no rompe jamás sus promesas, no puede porque es Dios. Entonces Dios, estando fuera del tiempo, no las rompe. Entonces creo que eso es lo que más cuesta en la vida consagrada a veces. Cuando uno ya se va haciendo noble y va adentrándose y se va santificando y va configurándose en Cristo, pues eso ya se empieza a hacer, ya deja de existir, digamos, ¿no? Pero normalmente eso es lo que más le cuesta al ser humano, ¿no? A los hombres y mujeres que entran a esta vida, pues es la convivencia, la fraternidad, porque te encuentras a veces con diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes realidades socioeconómicas, culturales, de intelectuales. O sea, aquí tenemos convivencia de hermanos de todos los países, de todas las realidades, de todas las formas, colores y sabores. Entonces, pues y tienen que ser tus hermanos radicalmente de verdad, como si fueran biológicos, y a veces no es fácil, ¿no? No es fácil que conviva. A veces también traen cosas interiores propias, ¿no? Porque puede haber una comunidad religiosa, un ejemplo muy radical de ahora este momento, pues en una comunidad religiosa puede haber un ucraniano y un ruso, ¿no? Y ahora están en guerra los países políticamente. Entonces sí, a veces hay gente que pues, se va de bandos, ¿no? Se agarran de bandos. Y en una comunidad religiosa pues puede haber un ruso y un ucraniano y tener sus convicciones, sus cosas, pero ahí tiene que vivir la fraternidad, el amor, configurándose en Cristo, ¿no? Entonces cada quien trae sus cosas interiores. Y esas cosas interiores pues a veces explotan ahí, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que empezar a configurarse en Cristo, o sea, quitárselo. Justo, y yo creo que ahora que lo mencionan, si nos vamos como a la vida de los santos que fueron consagrados, justo el tema de la obediencia es, por ejemplo, ahorita porque estoy leyendo el diario de Santa Faustina de Kowalska, sí. Justo era como lo que a ella más le costaba el tema de la obediencia, y era como algo que al principio que Jesús se le revelaba, era como de las primeras cosas que le dice Jesús, ¿no? Uh-huh. Mantente obediente a tu superiora, ¿no? Y era como, o sea, en lo que va escribiendo ella en su diario,
ella de alguna forma implícitamente da a entender que le está costando trabajo, pues la vida en comunidad, el recelo de ciertas hermanas que pues decían que pues esta nada más quiere llamar la atención. Sí. Y digo, yo creo que todos los santos que justo tuvieron una vida consagrada, creo que sí hay puede haber un común denominador donde la obediencia y es justo la obediencia y la fraternidad es de las cosas que más cuestan trabajo. Sí. Hace un paréntesis rápido, ¿no? En todas las apariciones aprobadas por la Iglesia de Cristo, que es como Santa Faustina, Josefa Menéndez, etcétera, en el siglo pasado, dice algo muy radical Cristo que nos puede costar, pero es muy radical y es algo que la Iglesia ha querido siempre. No, Cristo le dice a ella, por ejemplo, y a Josefa Menéndez también, le dice radicalmente: si yo te digo algo y tu superior dice lo contrario, tú le debes primero obediencia a tu superiora y no a mí. Si ella te dice, yo te digo, vamos, reúnete tal día, va a la capilla porque me voy a aparecer, y en la superior te dice, no, vas a ir a barrer, como le pasó a Josefa Menéndez, ella no quería y decía, es que Dios es más grande que mi superiora y no sabía qué hacer, y Dios se le aparece y le dice, lo que yo quiero es lo que tu superiora quiere, y si yo digo una cosa contraria a lo que ella dice, yo lo que quiero primero es lo que ella dice, ¿no? La obediencia la obediencia a los superiores está primero que la de Dios. Así es algo muy radical, muy fuerte para nosotros, pero es algo que vivió también Santa Faustina y que cuesta, ¿no? Cuesta a veces y cuesta, pero pues Cristo también nos manda a vivirlo. Sí, porque pues la obediencia es al fin y al cabo una humillación a uno mismo, porque estás renunciando a tu propia voluntad para hacer la de Dios vista a través de tu superior. Entonces sí, lo que más cuesta precisamente es soportar esa humillación, ¿no? Claro. Y Jesús quiere la humillación, Jesús nos quiere humildes. Jesús, Dios, pues es la humildad en persona y no hay otra forma para alcanzar el cielo nada más que yendo por el camino de la humildad. Claro. Ok, y bueno, ya casi terminamos, entonces antes de despedirnos, pues queremos o nos gustaría que nos dijeran dónde los podemos buscar, si alguien de los que nos está escuchando pues les llama la atención todo esto que nos están compartiendo o están buscando también este acompañamiento espiritual, en dónde los podemos buscar, en dónde los encontramos, los podemos buscar a través de alguna red social. Nos gustaría que nos... Sí. Pues nuestra página de internet es servitores.org, servitores con T. Y todas las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, todas, YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, todas, está en Servidores Amoris Christi. Servidores Amoris Christi. Ok, perfecto. Eso es. Entonces, pues ahí lo tienen, amigos. Si algo les llamó la atención de todo lo que nos compartieron, si están buscando dirección espiritual y no saben por dónde buscar o por alguna razón que justo les compartía la semana pasada con el tema de los sacerdotes, buscan a lo mejor dirección espiritual con su párroco, con algún sacerdote que les quede cerca, pero no por falta de tiempo, a veces los sacerdotes quieren tener 27 horas al día para poder cumplir con todo, pues aquí tienen a los hermanos de Amoris Christi que pues están con toda la buena disposición y aparte es parte de su vocación como comunidad y como congregación para este tema, ¿no? Todas las dudas, todo de verdad con ellos pueden estar pendientes, bueno, pueden estar en contacto con ellos. Entonces, pues amigos, pues antes que nada, muchas gracias por este maravilloso episodio, muy bonito, de verdad muy enriquecedor para todos. Y ojalá en otro momento podamos pues volver a tener algún episodio con ustedes, si es también su voluntad. Son perfectamente bienvenidos, jóvenes soñadores, a su casa. Y pues bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana con otro episodio de Jóvenes Soñadores. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.